Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un par de relatos enviados por nuestros suscriptores, los cuales ocurren en el bosque de Chapultepec, una de las zonas más populares de nuestra sociedad, la cual tiene una gran carga histórica y cultural, pero al parecer también guarda muchos secretos paranormales que nos podrían sorprender. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Aquellos que habitan el bosque. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Celeste y esta noche te escribo para contarte un relato que me sucedió hace unos 10 años aproximadamente. Todo ocurrió un domingo, cuando fui con mis 2 hijos al bosque de Chapultepec para pasar el día juntos, lejos de los problemas del hogar. Recuerdo que esa mañana había amanecido bastante nublado e incluso caía una ligera llovizna, por lo que llegué a pensar en la posibilidad de no ir al bosque para evitar que mis pequeños se enfermaran, pero al verlos tan ilusionados, decidí ignorar las condiciones del clima para que mis hijos se divirtieran, pues las últimas semanas habían sido bastante difíciles para ellos. Esa vez nos fuimos en el metro y cuando salimos en la estación Chapultepec, el clima parecía haber empeorado porque el cielo estaba más nublado y la llovizna ahora era más fuerte y fría, por lo que ya estando ahí, les pregunté a mis hijos si aún así querían ir, considerando que íbamos preparados con paraguas e impermeables, y ellos, con la energía clásica de los niños, me dijeron que sí, que no importaba el clima, que ellos solo querían jugar. Así que unos minutos más tarde ya estábamos llegando al bosque, el cual tenía un aspecto lúgubre, pero al mismo tiempo lindo y tranquilo, porque la humedad de los árboles nos hacían sentir como si estuviéramos en una realidad alterna a la nuestra, además de que, como era de esperarse, el bosque estaba semivacío, solo había una que otra familia perdida entre el ambiente neblinoso de aquella tarde. Cuando encontramos un lugar alejado de las pocas personas que habían, nos acomodamos y mis pequeños se fueron a jugar, corriendo tras una pelota y con sus juguetes favoritos en mano, y en mi caso solo estaba sentada, escuchando música y viéndolos a la distancia, cuidando cada uno de sus pasos y movimientos. Y ellos, unos minutos más tarde, se pusieron a jugar con sus muñecos en un pequeño montecito que había en el lugar. En ese momento, pensando que estaban en un lugar seguro y debido a los problemas que traía cargando en mi cabeza, me distraje por unos segundos, viendo perdidamente un enorme árbol que llamó mucho mi atención, porque a lo lejos, en su tronco, podía ver lo que parecían ser unas pequeñas escaleras, las cuales pensé que se formaban gracias a un efecto de luz provocado por el clima de aquella tarde, por lo que sabía que no era verdad, pero aún así me imaginaba que en realidad eran unas escaleras, posiblemente utilizadas por algunos seres pequeños que habitaban en aquel lugar, pero justo cuando estaba hipnotizada con aquel árbol, escuché los gritos de mis 2 hijos, y cuando volteé, totalmente asustada, vi que ambos venían corriendo hacia mí, y uno de ellos traía algo en sus manos, que pensé que se trataba de algún animal, como una pequeña ardilla, pero cuando estuvieron
a unos metros de mí, el animal saltó de sus manos y justo en ese momento, cuando se liberaba de las manos de mi hijo y cuando saltó, juro que vi la figura de un hombre pequeño, como de unos 15 centímetros de alto. Esa vez, todo sucedió tan rápido que pensé que se trataba de uno de los muñecos de mis hijos, porque unos segundos después ya los estaba abrazando, diciéndoles que todo estaría bien, que no pasaba nada, pero ellos estaban desesperados, gritando que era un duende, y Miguel, el que lo llevaba en la mano, lloraba desconsoladamente, mostrándome su mano izquierda, la cual tenía una pequeña mordida, con la forma idéntica de una dentadura humana, pero en miniatura. Por el miedo y la impresión, yo seguía diciéndoles que todo estaba bien mientras buscaba el alcohol individual que traía en mi bolsa para curarle aquella herida, pero al mismo tiempo intentaba ver hacia todos lados, pensando en la posibilidad de ver al animal o a la ardilla que había mordido a mi hijo, pero al mismo tiempo temerosa por quizá ver algo que no quería ver y que confirmara la teoría de mi hijo. Y justo en ese momento, en el lugar donde ellos estaban jugando, vi una pequeña sombra que pasó corriendo hacia unos arbustos. Así que pensando en su seguridad, les dije que me esperaran, que iría a ver qué había pasado, pero ellos no quisieron alejarse de mí, diciendo que tenían miedo de encontrarse nuevamente con el duende. Así que los tres nos acercamos al lugar para recoger los juguetes que llevaban, pero cuando llegamos notamos que la pelota estaba ponchada y sus muñecos completamente mordisqueados y destruidos. Al ver eso, me preocupé, pensando que quizá los había atacado un animal más grande, pero en ese momento mis dos niños me señalaron hacia un árbol, diciéndome que el duende había salido de ahí, y cuando me acerqué, vi que en la tierra, al pie del tronco del árbol, estaba un pequeño hoyo, que de no haber tenido aquella experiencia, hubiera creído que se trataba del hoyo de alguna rata, pero cuando me acerqué, se me puso la piel helada al ver que alrededor y en dirección hacia el hoyo había unas pequeñas pisadas que les juro que eran idénticas a las de un ser humano, pero claro, en miniatura. Después de ver aquello, tomamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí, porque mis hijos ya estaban muy asustados y yo estaba muy confundida y preocupada por todo lo que había pasado. Ese día, cuando llegamos a nuestra casa, mientras comíamos, mis hijos me contaron cómo era el duende que habían visto en Chapultepec, y según su descripción, estaba vestido con poca ropa y tenía un tipo de sombrero chistoso, como ellos lo describieron. Pero lo que más los asustó fue su cara, ya que según ellos, su rostro era parecido al de un viejito. Personalmente, solo puedo decirles que yo pude verlo a lo lejos cuando mi hijo lo traía en sus manos, y curiosamente coincide con la descripción que me dieron, así como con el tamaño de las huellas que vi en el lodo aquella tarde. Hasta este momento, no sé por qué nos tocó ver a este pequeño ser, pero personas entendidas en estos temas nos han dicho que se debió a la humedad de aquella tarde, así como a la magia y al misticismo que tiene el bosque de Chapultepec. Lectores de la oscuridad, antes de continuar con la última historia de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla,
así como activando la campanita para no perderse de todos los videos y por supuesto dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con la última historia de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El aquelarre de Chapultepec. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan y esta noche te escribo para contarte una experiencia que viví en el bosque de Chapultepec, en la época en la que trabajaba como guardia dentro de esta propiedad. En ese entonces, mi principal labor era la de hacer rondines en el sector del bosque que me fuera asignado, y dependiendo de ello, a veces lo realizaba en compañía de otros compañeros, ya fuera en bici o en automóvil, pero había ciertos días en los que los rondines tenían que realizarse caminando, y la verdad, estos eran mis favoritos, porque siempre me relajaba caminar entre la oscuridad, escuchando los sonidos clásicos de la noche, y hasta cierto punto, tranquilo, porque sabía que estaba en un lugar seguro, y porque en realidad este lugar no suele ser tan peligroso al estar ubicado en una zona turística de la ciudad, y por todos estos motivos me puso muy contento cuando recibí la noticia que realizaría un rondín nocturno un sábado por la noche. En esa ocasión me preparé como siempre, tanto con mi herramienta de trabajo como con mi bebida y mi lunch, pero cuando comencé a caminar por aquellos pasillos que siempre recorría, comencé a sentir algo extraño, como un tipo de presentimiento, ya que a diferencia de otras noches, esta vez me sentía temeroso y tenía esa rara sensación de que alguien te está viendo, pero como estaba acostumbrado a trabajar bajo estas situaciones, ignoré aquella sensación y caminé cerro arriba para revisar una de las zonas más altas del bosque. Cuando iba caminando rumbo a esta zona, la cual suele ser más oscura que el resto, aquella sensación aumentó, porque incluso mis pies me comenzaron a temblar sin motivo alguno, y justo cuando llegué al punto más alto, vi que venía una fila de bolas de fuego, las cuales tenían toda la pinta de ser antorchas. Al percatarme de eso, intenté comunicarme por radio con mis compañeros, pero inexplicablemente no podía sintonizar ninguna señal, por lo que tomé mi linterna para encenderla y así comenzar a descender, pero por más que lo intentaba, no prendía, pese a que le había puesto baterías nuevas justo esa noche. Así que totalmente a oscuras, me fui acercando al lugar de donde provenían las antorchas, siempre cuidando mi distancia para evitar tener un encuentro directo con aquellos intrusos, porque ellos claramente me superaban en número. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca para verlos a la distancia, noté que las personas que habían invadido el bosque eran alrededor de 11 mujeres, las cuales iban vestidas con túnicas negras, sosteniendo una antorcha cada una de ellas. Las que iban hasta el frente llevaban el rostro cubierto con una extraña máscara, y las demás traían el rostro descubierto, dejando ver que se trataba de mujeres de rasgos finos, o como se suele decir, de dinero. Lo que me sorprendió, que estas mujeres no tendrían la necesidad de hacer este tipo de actos, pero justo
Cuando veía sus caras, mi radio comenzó a funcionar nuevamente, recibiendo la llamada de un compañero. Así que escondiéndome, la recibí, y justo cuando le iba a reportar lo que estaba pasando, me dijo que me regresara lo más rápido posible al centro de control, porque habían recibido una llamada del patrón, donde se nos decía que teníamos que dejar libre el bosque o no responderían por lo que nos pudiera pasar. Y como nunca había escuchado tan serio y asustado a mi compañero, regresé lo más rápido que pude, y en cuanto llegué, noté que la mayoría estaban alterados por aquella llamada que habíamos recibido, pero el compañero más longevo nos dijo que era porque esa noche era la noche de brujas, y que ese aquelarre era uno de los más importantes de la ciudad, y horas más tarde nos lo comprobó, cuando nos dijo que miráramos a lo más alto del bosque, donde se veían las mismas antorchas que había visto anteriormente, con forma de bolas de fuego, pero esta vez las bolas de fuego se movían por todo el bosque, como si estuvieran volando por todo el lugar. Aquella noche fue demasiado traumante, porque nuestro compañero nos contó todo lo que sabía sobre aquel aquelarre, y la mayoría de estas cosas simplemente no las puedo contar, porque son grotescas y al mismo tiempo peligrosas. Pero lo último que me gustaría compartir respecto a este caso es que años después de este incidente, cuando laboraba en una plaza muy lujosa de la ciudad, me tocó ver a una de las mujeres que vi aquella noche en Chapultepec, y solo les puedo decir que se trataba de una mujer muy elegante y adinerada, quien incluso, al parecer, era famosa porque varias personas se acercaban a ella para pedirle fotos, pero en mi caso no la ubicaba por su vida pública, solo por la privada, donde guarda un oscuro secreto que a muchos de sus seguidores no les gustaría saber. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les parecieron las historias? A mí me parecieron muy oscuras e interesantes, porque este lugar tiene varias leyendas, así como una fuerte carga simbólica, por lo que no me sorprende que sea un foco de actividad paranormal. Recuerden que si han tenido alguna experiencia con el mundo paranormal en medio de un enorme bosque o en cualquier otra parte, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartirme un GIF o un emoji de un trébol de 4 hojas. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.